Bueno, saludos de nuevo a todos. Hoy es el día en que en el mundo están teniendo juegos de fútbol, juegos de béisbol de las grandes ligas en todo el país. En este país y en todo el mundo, nos enfrentamos a una verdadera represión económica o depresión. El mercado de valores estaba en una especie de semi-colapso ayer. Las cosas no están bien en el mundo, y mientras el mundo sigue así, ¿dónde está Jesucristo y en qué posición se encuentra ahora mismo? Jesucristo está vivo. Resucitó de entre los muertos. Él ha estado viviendo estos años de 1950 y más, y sin embargo, el mundo, escuchan mucho sobre él. ¿No lo ven? Escuchan acerca de un astuto Jesús que vino, que sabía más que su Padre, eliminó los mandamientos de su Padre. Se suponía que su Padre era un Dios cruel, severo y duro. Sin embargo, Jesús vino con mucha misericordia y todo lo que tienes que hacer es creer en Él e ir al cielo. Y así, los falsos predicadores han predicado que Jesús era el Mesías, y ciertamente lo era, y sin embargo han engañado a muchos, y muchos han sido engañados. Bueno, ¿qué pasa con este Jesucristo? Cristo como Creador. Leemos en Efesios 3 versículo 9 cómo Dios creó todas las cosas por Jesucristo. En Juan 1 y versículo 1 leemos que en el principio era el Verbo y en el versículo 14 leemos que ese Verbo se convirtió en Jesucristo, se hizo carne. Eso fue hace unos 1950 algunos años. Esto sería, bueno, hace unos 1980 hace algunos años. Y habitó entre nosotros aquí en la tierra, y sin embargo por él fueron hechas todas las cosas. Dios hizo todas las cosas por Jesucristo y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Entonces, en cierto sentido, él era el Creador, aunque a Dios se le llama el Creador. Ya sabes, es muy parecido a Henry Ford siendo el fabricante del automóvil Ford. A principios de enero de 1914, antes de que la mayoría de ustedes nacieran, una revista nacional me envió a Detroit para entrevistar a Henry Ford. En Detroit vi a Henry Ford entre su rascacielos Administration Building y la gigantesca fábrica, que en ese momento estaba en Highland Avenue en Detroit. Más tarde lo trasladaron a otro lugar por completo. Vi a Henry Ford de pie con un traje de negocios, pero miré a través de las puertas en un corredor entre el edificio de oficinas y la gigantesca fábrica. En la fábrica había cientos, o en realidad miles, de hombres con overoles, y ellos eran los trabajadores. En realidad, estaban fabricando los autos Ford. Henry Ford estaba fabricando el automóvil Ford por esos trabajadores. Les pagó. Los empleó. Les dijo qué hacer. Estaban trabajando para él. Lo estaban haciendo por él. Estaban fabricando los autos, pero estaban usando maquinaria y el poder de la electricidad. Ahora, esa es una muy buena ilustración de cómo Dios creó todas las cosas por Jesucristo. Cristo es el obrero, pero obra hablando. Él era la palabra que habló y fue hecho. Y el Espíritu Santo estaba allí para hacer todo lo que él dijera. Pero habló solo como el Padre le había dicho que hablara. Así que fue Dios Todopoderoso, el que más tarde se convirtió en su Padre, quien fue el verdadero Creador después de todo. Pero por Jesús fueron hechas todas las cosas en el cielo, en la tierra, en todo el universo. Gobierno basado en la ley. Ahora, el universo está gobernado por un gobierno. Verás, el universo ha sido poblado por entidades vivientes que Dios ha creado. Primero fueron los ángeles, y después creó a los seres humanos. Por supuesto, también creó plantas, peces, pájaros, animales y luego seres humanos. Pero Dios vive. Dios está ocupado. Jesucristo dijo, mi Padre obra y yo trabajo. Dios ha estado obrando, Jesucristo está obrando, y Dios Todopoderoso gobierna todo el universo. En realidad, Jesucristo, como lees ahora en el primer capítulo del libro de Hebreos, sostiene al universo entero por la palabra de su poder. Pero, sin embargo, ¿qué está haciendo Él en este momento? Bueno,
como dije, Dios vive. Los ángeles viven. La gente vive, y todos debemos convivir con los demás. Los ángeles tenían que vivir junto con otros ángeles. La gente tiene que convivir con otras personas. Tenemos que llevarnos bien con otras personas. Tenemos que lograr cosas juntos. Y así Dios estableció un gobierno, y un gobierno se basa en una ley. Tiene que haber una ley, o una constitución básica de algún tipo, en la base de cualquier gobierno. De lo contrario, no se puede tener un gobierno. Y esa ley regula la forma en que las personas viven entre sí, la forma en que se llevan para que vivan juntas en paz y cooperación y con felicidad y bienestar mutuos. Y así pueden producir o lograr juntos y ayudarse mutuamente en el logro, en lugar de impedirse mutuamente lograrlo. Así que Dios es el autor del gobierno. Pero el único gobierno que Jesucristo encabeza en este momento está en esta iglesia. ¿Sabías qué? Sin embargo, Él es el creador de todo. Todas las cosas, todo el universo, fue hecho por Él. Dios creó todo por Él. Pero Jesucristo ahora está a la diestra de su Padre en el trono de su Padre en el cielo, y Dios Todopoderoso el Padre es realmente el gobernante de todo el universo. Pero lo único en esta tierra que Jesucristo está gobernando hoy es esta iglesia, tú, yo y nuestros hermanos en otras partes del mundo reunidos hoy en su santo día de reposo. No está gobernando el resto del mundo. El resto del mundo ha dicho, como dijo el suyo cuando Jesús vino a ellos, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Eso es lo que dijo el primer hombre creado. Los ángeles creados primero. Ahora, Dios colocó, cuando creó la tierra por primera vez, Dios colocó a un superarcángel llamado Lucifer en el trono de la tierra. Dios puso un trono en la tierra para gobernar toda esta tierra y puso un arcángel llamado Lucifer. Había ángeles debajo de él, y poblaban la tierra. Eso fue mucho antes de que el hombre fuera creado. Pero este Lucifer cayó en una rebelión. Le molestaba el hecho de que solo tenía esta pequeña tierra, que en realidad es una mota en todo el gran universo. La Tierra es una parte muy pequeña de nuestro sistema solar, y nuestro sistema solar es solo una parte de nuestra galaxia, y nuestra galaxia es solo una de las muchas galaxias en todo el universo. Y esta Tierra es realmente un punto muy pequeño en todo el universo. Estaba celoso. Tenía envidia. Pensó que debería gobernar mucho más. Así que convirtió a sus ángeles debajo de él en demonios, y en rebelión, y en un ejército para invadir el cielo y tratar de derribar a Dios del trono en el cielo. En cambio, Satanás fue derribado allí y enviado de regreso a la tierra. Como resultado de esa rebelión, esta tierra entró en un estado de decadencia porque a los ángeles aquí se les dio un gobierno para gobernarlos en lo que fueron llamados a hacer. Por supuesto, el propósito de Dios era crear carácter en ellos para que fueran realmente productivos, porque Dios produce. Dios es creador, y Él quería que, en cierto sentido, creáramos o ayudáramos a terminar su creación. Quería que los ángeles lo hicieran. La tierra no estaba realmente terminada. Todo era perfecto hasta donde llegaba, pero Dios no lo había completado. Él puso a los ángeles aquí para hacer la terminación. Quería completarlo a través de ellos. Pero en lugar de eso, arruinaron lo que ya estaba aquí, y entró en un estado de desolación, y Lucifer se convirtió en Satanás, el diablo. Y así leemos en el Salmo 104 y el versículo 30, hablando de Dios, se le dijo al salmista que escribiera esto, o se le inspiró a escribir. Salmo 104. 30 Tú, Dios, envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. La tierra se había vuelto desolada. Se había descompuesto, desperdiciado y vacío, como resultado de los pecados de los ángeles, que encontrará registrados en 2 Pedro 2 y versículo 4. Y ahora Dios había renovado la faz de la tierra para el hombre. No fue la primera creación de la tierra en absoluto. Pero el gobierno de Dios mientras tanto se había vuelto inactivo, inoperante, ni siquiera estaba funcionando en absoluto.
El gobierno de Dios había desaparecido de la tierra, y aquí había una tierra y no había gobierno en ella. Dios es una familia. Así que lees en Génesis, en el principio Dios, Elohim, que significa más de una persona, lo mismo que lees en Juan 1 y versículo 1 donde el verbo era un personaje, y el verbo estaba con Dios, y el verbo, también, era Dios. Dos personas, cada una es Dios, más de una persona formando a Dios, como una familia, más de una persona formando una familia. Como la palabra iglesia, somos muchos aquí, pero somos solo un cuerpo local y una iglesia aquí, y todos nosotros en todo Estados Unidos, hay muchos, muchos de nosotros en todo el mundo, debo decir. Muchos de nosotros, pero somos una sola iglesia, solo un cuerpo, no muchas iglesias. Y así Dios, Elohim, dijo, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora Dios estaba comenzando a reproducirse a sí mismo. No sé si alguna vez hubo algo así como la reproducción antes de esa gran semana de recreación de renovar la faz de la tierra, que generalmente se llama la semana de la creación en el primer capítulo de Génesis. No hay registro de ninguna reproducción de ningún tipo antes de ese momento. Así que ahora Dios se iba a reproducirse a sí mismo. Los ángeles habían fallado, y Dios se iba a reproducir a través del hombre. Y Dios dijo en el versículo 26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora había hecho plantas, luego había hecho pájaros y peces y cada uno se reproducía según su propia especie. Y luego hizo animales terrestres, ganado que se reproduce según el tipo de ganado, como lees en los versículos 24 y 25. Y los otros animales que se reproducen según su especie, elefante según la especie de elefante, y perro según el tipo de perro, y caballo según el tipo de caballo. Pero hagamos al hombre según nuestra especie. En otras palabras, Dios dijo, hagamos al hombre como la bondad de Dios. El hombre fue hecho para ser reproducido, o el instrumento a través del cual Dios se reproduciría a sí mismo. Pero el hombre tenía que reproducirse a sí mismo. Y la reproducción del hombre reproduciéndose a sí mismo era solo un tipo de Dios reproduciéndose a sí mismo a través del hombre. La reproducción humana como tipo. Ahora, la forma en que se reproducen, cada uno de ustedes comenzó como un óvulo en el ovario de su madre, y ese óvulo tuvo una vida de solo 28 días. Podría haber sido mucho menos, pero no podrían haber sido más de 28 días. Y a menos que dentro de esos 28 días ese óvulo haya sido fertilizado por un espermatozoide masculino de tu padre, moriría. Solo tenía una existencia temporal. No tenía vida. Solo iba a existir temporalmente, no era una vida realmente continua, sino una existencia temporal. Pero cada uno de ustedes una vez fue fertilizado por un padre varón y un espermatozoide de su padre humano, y luego se convirtió en un embrión en el vientre de su madre. Y después de 4 meses de ser alimentado con alimentos ingeridos por tu madre, habías crecido físicamente con alimentos físicos a través de la madre hasta que comenzaste a asumir una forma humana. Y luego te llamaban feto después de 4 meses, y tenías 5 meses más de desarrollo. Tenían que salir los brazos y las piernas y luego las manos y los dedos de las manos y los pies y una cabeza y un cerebro, y luego dentro del cuerpo un corazón y pulmones y otros órganos en funcionamiento. Se estaba desarrollando un sistema nervioso. Se había desarrollado una estructura ósea y te alimentaban con alimentos físicos. Y después de un total de 9 meses, 5 meses más como feto, estabas listo para nacer. Ahora bien, ese es un tipo preciso de la forma en que Dios se está reproduciendo a sí mismo. Dios había querido que el hombre fuera como un óvulo, y el hombre solo tiene una existencia temporal. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, según nuestra especie. Pero Él no hizo al hombre como Dios en el sentido de tener vida inmortal inherente dentro de sí mismo. El hombre solo tenía una existencia temporal, no una vida eterna inherente.
Así que leemos en el capítulo 2 de Génesis en el versículo 7 que Génesis 2:7 El eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre, hecho del polvo de la tierra, se convirtió en un alma viviente. No un alma inmortal, pero lo que estaba hecho de la tierra, solo materia, se convirtió en un alma. Un alma es material, no espiritual, y un alma solo tiene una existencia temporal, una existencia físico-química. Es todo. Hombre incompleto. Ahora bien, nacimos con un espíritu. Hay un espíritu en el hombre, y ese espíritu imparte el poder del intelecto al cerebro físico. Pero el hombre no fue completado. Dios no terminó la tierra cuando formó la tierra y puso ángeles en ella, y los ángeles no la completaron. Destruyeron lo que había aquí. Lo contaminaron. Ahora Él lo ha hecho todo de nuevo para el hombre, y el hombre ha hecho lo mismo. Todo lo que el hombre ha podido tener en sus manos en la creación de Dios, el hombre lo ha contaminado, ha pervertido, se ha arruinado, prácticamente ha derribado, demolido, destruido. No ha construido. Dios tenía la intención de que el hombre mejorara esta tierra y la embelleciera. El hombre no ha hecho eso. Los ángeles no lo hicieron antes que nosotros. Así que la creación del hombre no se completó porque Dios se estaba reproduciendo a sí mismo. Ahora bien, el primer hombre solo tenía vida temporal, pero Dios le ofreció vida eterna y la puso a su disposición. Vemos en el capítulo 2 de Génesis en los versículos 16 y 17 que el Eterno, Dios. He repasado esto muchas veces, y aquí estoy una vez más porque aquí es donde todo comienza. No puedes entender lo que está pasando hoy, no puedes entender lo que Dios va a hacer mañana y por qué, si no sabes lo que comenzó aquí porque es solo una continuación del proceso que comenzó en ese momento. Así que aquí vamos de nuevo. Génesis 2:16 El Eterno, Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, Dios lo puso en el huerto del Edén después de haber sido creado, podrás comer libremente. 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Verás, solo tuvo una existencia temporal sujeta a la muerte, sujeta a estar muerto, a morir. Como un reloj al que se le da cuerda que se está agotando y se detendrá a menos que se le dé cuerda. Al igual que el motor de su automóvil cuando se queda sin combustible, sin gasolina, se agotará y morirá, y no irá más lejos sin más combustible, y luego sin una chispa para encender la vida de nuevo, y una bujía, y así sucesivamente. Bueno, el hombre tenía que tomar una decisión. Ahora bien, Dios había hablado con el hombre el primer sábado. Lo creó al final del sexto día después de crear animales en la primera parte de ese sexto día, que hoy habríamos llamado viernes. En el sábado Dios le habló. Ahora tenían, llamémoslo un estudio bíblico que tuvieron ese viernes por la noche, al igual que lo hacemos hoy, estamos siguiendo el mismo ejemplo. Solo que no había ninguna Biblia impresa, pero Dios habló con el hombre y la mujer que había creado esa noche porque era el comienzo del sábado y la puesta del sol. Y luego les permitió dormir una noche. Y luego todo el día en el sábado Dios les habló. Ahora bien, Él no podía darles una educación total en ese solo día, pero les dio todo lo que necesitaban en ese momento. Y tenían mentes, y habían sido creados con mentes que podían recibir conocimiento. Podían acumular y adquirir conocimientos. Conocimiento materialista. Ahora bien, en este jardín del Edén, donde Dios los puso, había dos árboles muy simbólicos y especiales en medio del jardín. Uno era el árbol de la vida, el otro el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios dijo que podían tener libremente todos los árboles, incluido el árbol de la vida. Dios no les rogó que tomaran del árbol de la vida. Simplemente dijo puedes tenerlo libremente, libremente. Pero Él dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no lo harás. Ahora analiza esos dos árboles. Uno era el árbol del conocimiento,
pero iban a morir si lo tomaban. En otras palabras, era el árbol de la muerte entonces, ¿no es así? El otro era el árbol de la vida. Uno era el árbol de la vida, el otro era el árbol de la muerte. Uno era el árbol del conocimiento, bueno, también lo era el otro árbol del conocimiento, pero era un árbol de un tipo diferente de conocimiento. El hombre nació con la capacidad de adquirir conocimiento materialista. El hombre podía adquirir conocimientos que podían venir a través de sus ojos. El cerebro vería a través del ojo. El cerebro escucharía a través del oído. El cerebro sentiría a través del sentido del tacto y el tacto, o el cerebro olería o saborearía a través de la nariz y la boca. Ahora bien, el hombre no tenía otra forma de adquirir conocimiento alguno. Todo el conocimiento tenía que venir a través de uno de esos 5 canales, y todo lo que podía venir a través de esos 5 canales era conocimiento materialista. El hombre podía aprender a lidiar con las cosas. Podía cortar árboles que Dios había plantado para que crecieran en el bosque y hacer un escritorio como este. Podía sacar metales del suelo y hacer cosas como el metal, como estoy tocando aquí. El hombre ha aprendido a hacer muchas cosas de la materia. Pero el hombre no sabía cómo llevarse bien con otras personas. El hombre no sabía cómo tener contacto con Dios, y Dios hizo al hombre para que tuviera un contacto con él, porque ahora Dios se iba a reproducir. Te dije cómo se reprodujo o cómo nos hemos reproducido a nosotros mismos. Conocimiento espiritual. Ahora mira cómo Dios se reproduce a sí mismo. Si Adán hubiera tomado del árbol de la vida. El árbol de la vida está abierto para ti y para mí hoy, y la forma en que lo tomamos, primero nos arrepentimos, por supuesto, hoy, lo cual Adán no necesitaba hacer porque nunca había pecado todavía. Adán no tenía que hacer nada más que tomar de ese árbol de la vida. Pero, si lo hubiera tomado, es como nuestro tomar el Espíritu Santo hoy. Dios no nos da vida inmortal solo con el chasquido de un dedo o el aplauso. El primero te da el Espíritu Santo, y luego tienes que crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Y tienes que aguantar hasta el final. Y tienes que superar las formas equivocadas en las que has estado en persona, porque has crecido viviendo de la manera incorrecta. Ahora bien, Adán aún no había hecho eso, pero nosotros sí. Pero Adán habría recibido conocimiento espiritual, y nosotros recibimos conocimiento espiritual solo a través del Espíritu de Dios. En Corintios 2 lees, el ojo no vio, el oído no oyó, y no ha entrado en la mente del hombre las cosas que Dios ha preparado para él. No puedes entender el conocimiento espiritual. No puedes tener contacto con Dios. No sabes cómo llevarte bien con el prójimo sin el conocimiento espiritual que te impartirá el conocimiento de la ley de Dios. Ahora bien, la ley de Dios tiene que ver con los principios espirituales de tratar con tu prójimo humano y tu relación con Dios. La ley de Dios no te dice cómo construir un escritorio de madera. La ley de Dios no te dice cómo construir un avión o hacer un automóvil. El hombre ha podido aprender eso de la manera en que Dios lo hizo. Pero Dios dijo, si tomas del árbol del conocimiento del bien y del mal, comenzarás a adquirir conocimiento para hacer todas estas cosas materiales físicas, pero se te acabará, tu vida se acabará, tu existencia temporal. Morirás. Pero si hubiera tomado del árbol de la vida, habría recibido la vida. Lo habría recibido como lo hacemos hoy. Primero por el Espíritu Santo, que habría abierto su mente al conocimiento espiritual. Habría tenido conocimiento para tener un contacto con Dios y tener una relación correcta de cooperación con su prójimo. Habría llegado a conocer la ley de Dios. Y la ley de Dios nos es dada, como dije hace un tiempo, como la ley fue dada a los ángeles, el gobierno de Dios para regular nuestras vidas unos con otros, para que trabajemos juntos en lugar de separados. Que cooperemos juntos y logremos más, y que crezcamos más como Dios y desarrollemos un carácter piadoso. La elección de Adán. Ahora Adán tenía que tomar una decisión, y así se suponía que Dios era el líder de su vida,
y se suponía que la esposa era una ayuda para su esposo. Pero ella era como las mujeres modernas de hoy. Ella dijo, oh, quiero usar los pantalones. Voy a cuidarme a mí mismo. Voy a usar mi propia cabeza. Entonces, como comenzamos a leer ahora en el capítulo 3 de Génesis 1, lamento tener que usar una lupa incluso con Biblias con letra grande. Mis ojos están empeorando, pero sigo haciendo lo mejor que puedo. Génesis 3:1 Y la serpiente era más astuta que todas las bestias del campo. La serpiente, leerán, y creo que voy a volver a ella un poco más tarde, en Apocalipsis 12 y versículo 9, esa serpiente antigua llamada Satanás, el diablo. En otras palabras, el exarcángel Lucifer se convirtió en un demonio, y su nombre es Satanás, y ahora apareció en forma de serpiente. No es que sea una serpiente, sino que estaba hablando en y a través de la serpiente. Génesis 3:1 Y la serpiente era más astuta que cualquier bestia del campo que el Eterno, Dios había hecho. Y dijo a la mujer, llegó a la mujer. Sabía que a la mujer le gustaría ser la líder, así que fue a verla, y está tentando a las mujeres hoy con la era. Espero que ustedes, las mujeres, no sean parte de esto, a menos que quieran seguir el camino de Satanás en lugar del camino de Dios. Y dijo a la mujer, sí, ha dicho Dios, ¿no comeréis de todo árbol del jardín? En otras palabras, ¿Dios no retuvo algo? Dios no fue del todo justo, ¿verdad? No te lo dio todo. Debería haberte dado todos los árboles de ese jardín. Pues bien, la mujer respondió a la serpiente. Génesis 3, 2-6. Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, 3, pero del fruto del árbol, que, está en medio del jardín, refiriéndose al árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios ha dicho que no comeréis de él, ni lo tocaréis para no morir. 4, y la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, 5, porque Dios sabe mejor que eso. Dios te ha mentido. Comenzó a hacer que ella desconfiara de Dios, para que no creyera lo que Dios decía. Dios dijo morirás. Satanás dice, Dios es un mentiroso. Dios sabía mejor que eso. Por Dios emoticono cara guiñando sabe que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. 6, y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Ahora usó el sentido de la vista. Ella no tenía el sentido del Espíritu de Dios. Estaba usando los sentidos físicos para ver cosas físicas, y que el árbol era bueno para alimentarse, material y físico, que, era agradable a la vista, el sentido de la vista, y un árbol deseable para hacer sabio, que apelaba a su vanidad intelectual, y tenía una mente, apenas estaba comenzando a darse cuenta de ese hecho, tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido con ella, y comió. Y así Adam se lo llevó consigo. Cuando una esposa conduce por el camino equivocado, y, te digo, una esposa. Recuerdo cuando me casé por primera vez, cuando tenía 25 años. Mi esposa dijo que algunos días después de nuestro matrimonio, y no recuerdo si fueron 3 o 4 días o un par de semanas ahora, pero ella dijo, dicen que un esposo es lo que su esposa le hace. Ella dijo, bueno, solo mírame hacer el mío. Así que ella se puso a trabajar en mí, y tuvo algo que ver con mi conversión y el hecho mismo de que estoy sentado aquí ante todos ustedes y hablándoles y dándoles la verdad de Dios que me ha sido revelada desde entonces. Pero me alegro de que ella haya sido una ayuda para llevarme a Dios en lugar de como Eva, la primera mujer, para alejar a su esposo de Dios. Toda una diferencia. Satanás sigue en el trono. Y la mujer tomó del fruto del árbol, y Adán lo hizo. Eso dejó a Satanás todavía en el trono de la tierra. Ahora bien, si Adán hubiera tomado el árbol de la vida, habría recibido la ley de Dios y el gobierno de Dios, el conocimiento del gobierno de Dios, y podría haber gobernado el gobierno de Dios y restablecer el gobierno de Dios en la tierra y... La cinta salta en el minuto 30 horas y 45 minutos.
gobernando toda la tierra, y lo ha estado haciendo durante 6.000 años. Él todavía está allí hoy. Dejó a Satanás en el trono de toda la tierra, gobernando el mundo entero. Adán tuvo hijos. No lees cuántos, pero tuvo hijos e hijas. Leemos sobre Caín y Abel, y leemos sobre Set, y leemos sobre el hecho de que tuvo otros hijos e hijas. Y luego Set tuvo hijos. Tenía muchas. No sabemos cuántos. Pero sabemos que después de unos 1.500 años debe haber habido muchos millones de personas sobre la faz de la Tierra, y estaban teniendo una explosión demográfica que fue hasta el tiempo de Noé y el diluvio. Así que ahora Satanás todavía está en ese trono. Lees en Apocalipsis 12 y versículo en el 9. Apocalipsis 12:9 y fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, la misma serpiente que tentó a Eva, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Los ángeles que habían pecado, como lees en 2 Ped. 3 versículo 4, y se convirtieron en demonios. Pero ahora, como lees en Génesis 3 versículos 20 al 24, no volveré a leer eso, pero Dios. Después de que Adán tomó su decisión y rechazó el árbol de la vida y tomó el árbol de la muerte, se podría decir, de tomar para sí el conocimiento, en lugar de dejar que Dios revele el conocimiento revelado, el conocimiento espiritual. Y solo podía tomar para sí el conocimiento físico. Dios entonces cerró el árbol de la vida, y lo cerró por completo. Y la humanidad a partir de ese momento, la humanidad en general, no tuvo acceso a la vida inmortal ni al árbol de la vida. Y el árbol de la vida viene a través del Espíritu Santo. Cristo el primogénito. Ahora queremos saltar un poco más abajo, entrando en nuestro tiempo ahora. Ahora lees en Isaías el capítulo 7 y en el versículo 14 una profecía. Esto se remonta mucho antes de la época de Cristo, en los días de Israel. Dios llamó a su nación, Israel, pero nunca les dio el Espíritu Santo. Todavía estaba cerrado. El árbol de la vida estaba cerrado, y el antiguo Israel no tenía el Espíritu Santo. Tenían la ley de Dios, pero es una ley espiritual, y sus mentes naturales, carnales y físicas no podrían entender la ley espiritual sin el Espíritu de Dios. Y así, uno de sus profetas, Isaías, fue inspirado para escribir esto, Isaías 7 versículo 14. Isaías 7:14 Por tanto, el Señor mismo os dará una señal, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahora encontramos eso citado nuevamente en el Nuevo Testamento donde dice que Emmanuel siendo interpretado significa Dios con nosotros, Dios en forma humana, Dios nacido como ser humano, Dios como engendrado. Me refiero a un hijo engendrado por Dios de una virgen humana. Y, Él, fue el Hijo unigénito de Dios, el único siempre engendrado para nacer como un humano engendrado de Dios. Ahora, podemos ser engendrados por Dios, pero no nacer como humano. Ya hemos nacido como humanos. Podemos ser engendrados por Dios para tener un nacimiento espiritual y nacer inmortales como seres de Dios, pero no para nacer como seres humanos. En ese sentido, Jesús fue el único, el unigénito de Dios en ese sentido. Entonces, ahora también, pasemos una página o dos aquí al capítulo 9 de Isaías y comenzando con el versículo 6. Isaías 9, 6-7 Porque a nosotros, ese es el antiguo Israel, nos ha nacido un niño, a nosotros se nos ha dado un hijo, y el gobierno estará sobre su hombro, ahora estoy hablando del gobierno. El gobierno estaba en la tierra. Fue dado a este arcángel Lucifer. Se rebeló. El gobierno cesó. Ahora podía nacer un hijo para convertirse en rey. El gobierno podría estar sobre su hombro, y su nombre será llamado admirable, consejero, Dios todopoderoso, Padre eterno, príncipe de paz.
7. Del aumento de su gobierno, un gobernante que gobierne con leyes y con gobierno, será de su gobierno, y la paz no tendrá fin, sobre el trono de David, verás, ahora está hablando de un trono. El trono de David, y sobre su reino, para ordenarlo y establecerlo con juicio y con justicia desde ahora en adelante y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Así que ahora me gustaría que pasaras a un Pedro, el primer capítulo y los versículos 19 y 20. Y Pedro 1, 19-20 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, 20, el cual a la verdad fue predestinado antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en estos postreros tiempos por vosotros. En otras palabras, Dios era o Jesús era el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. Estaba predestinado. Ahora el hombre había pecado. Dios se iba a reproducir a sí mismo a través del hombre, y la sentencia sobre el hombre era la muerte, y, una vez que el hombre había pecado, ¿cómo iba Dios a reproducirse a sí mismo a través del hombre bajo la pena de muerte? Bueno, Él había preordenado que el Verbo sería engendrado en el vientre de una madre humana y nacería como un ser humano, sujeto a la muerte. Pero también sería el Hijo de Dios. Dios era su Padre. María era su madre, así que era humano, para que pudiera morir. Pero también era Dios, de modo que tenía la mente de Dios. Tenía el Espíritu de Dios desde nacimiento. No tenía que repercibir el Espíritu de Dios. Él ya tenía el Espíritu de Dios desde su nacimiento. Ahora algunos hacen la pregunta, ¿entonces lo sabía todo cuando tenía 6 meses? No, porque nació como un bebé, y el conocimiento. Su cerebro tenía que desarrollarse. Pero a medida que su cerebro se desarrolló, recibió el conocimiento espiritual y gradualmente comenzó a recordar todo lo que había tenido desde toda la eternidad con Dios el Padre. Pero tenía que crecer hasta la madurez. Es por eso que, cuando tenía solo 12 años, pudo confundir a los hombres más sabios de ese momento en Judea en el templo de Jerusalén, cuando solo era un niño de 12 años. Todavía no lo sabía todo. Estaba creciendo. Su cerebro se estaba desarrollando. Era un ser físico, recuerda. Pero también tenía el Espíritu Santo de Dios, y, cuando fue adulto, tenía el conocimiento completo. Habló en oración a Dios sobre la gloria que había tenido con Dios antes de que el mundo fuera, y recordó todas esas cosas en ese momento. Todo volvió a él. Hermanos, recordaremos en la vida venidera todas las cosas que han sucedido en esta vida. Pero entonces naceremos de Dios, maduros, y no como un niño que tiene que crecer. Jesús nació como un niño y tuvo que crecer. Así que tendremos una cosa un poco mejor que eso en nuestro tiempo. Cristo calificado para sentarse en el trono. Así que ahora quiero que noten otra escritura que he leído una y otra vez, 1 Corintios 15 y versículo 22. Y Corintios 15:22 porque así como en Adán todos mueren. Debido al pecado de Adán, trajo la muerte sobre sí mismo, y ahora los hijos de Adán comenzaron a pecar antes de que fueran adultos. ¿Por qué Dios no tomó un hijo de Adán, digamos Es? O digamos Abel, ¿y por qué no dijo entonces, tomas del árbol de la vida? Porque ya había pecado antes de ser adulto, antes de tener la edad suficiente para recibir el Espíritu de Dios. Antes de que su mente madurara, ya había pecado y se había traído la pena de muerte, y sus hijos sí. Noé lo había hecho, Abraham lo había hecho, todos lo habían hecho. Abraham obedeció a Dios, pero él había desobedecido primero, y por eso Abraham, Isaac y Jacob murieron sin haber recibido las promesas. No podían recibir las promesas hasta después de la venida de Cristo y hasta que el resto de nosotros pudiéramos compartirlas con ellos, como se lee en el libro de Hebreos y en el capítulo 11, el capítulo de fe de Hebreos. Así que ahora. Y Corintios 15:22 porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Ahora Dios había arreglado esto.
Dios se iba a reproducir a sí mismo a través del hombre. Y aunque los hombres pecaron y atrajeron sobre sí mismos la pena de muerte, Dios todavía iba a salvarse a sí mismo a través del hombre, y lo iba a hacer enviando a Jesucristo a nacer de una mujer humana. Y Jesucristo tuvo que encontrarse con Satanás y vencerlo y calificar para sentarse en ese trono de la tierra. Eso es lo que tenía que hacer. Brecha en la cinta en 41 horas y 38 minutos. Te condeno a muerte. Y puedo ver que en ese momento Caín comenzó a gemir y comenzó a decir, bueno, su señoría, me arrojo a la misericordia de la corte. Veo que no hay otra esperanza para mí. Y entonces el juez, Jesús, dirá, bueno, ahora, te arrojas a merced de la corte. Sucede que esta corte tiene misericordia tan grande para contigo y con todas las personas como los cielos están muy por encima de la tierra. Y, les digo, mucho después de haber pecado y mucho después de que murieron, vine en forma humana, y viví sin pecado, y no incurrí en la pena de muerte como lo hicieron ustedes. Pero tomé tu castigo sobre mí y lo pagué por ti. Y tu castigo ya ha sido pagado, si quieres arrepentirte y si quieres dar la vuelta e ir por el otro lado y de ahora en adelante vivir de una manera diferente en esta vida. Esa será una vida de resurrección en el juicio. Ahora vamos a celebrar eso en el último día de la próxima fiesta de los tabernáculos. Es decir, será realmente después de la fiesta de los tabernáculos. Es el último día, que en realidad no es parte de la fiesta, sino que es un día y una fiesta separada en sí misma. Así que Dios dispuso que vendría un tiempo de Cristo para llevar los pecados de muchos y que vendría un tiempo de juicio de todas las personas. Pero el juicio no solo significa rendir cuentas por lo que hiciste y ser sentenciado, como lo harán, a la muerte eterna. Esa será la segunda muerte para ellos. Pero también van a descubrir que Cristo murió y que su sangre derramada pagó el castigo en el que incurrieron. Y por primera vez lo sabrán, y tendrán la oportunidad de recibir el árbol de la vida que Adán rechazó. Espíritu Santo dado a la Iglesia. Muy bien. Ahora, cuando Jesús vino, notarán que Él dijo, en Mateo 16 y versículo 18, Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Jesús vino a fundar una iglesia. Ahora bien, esta iglesia fue la primera en recibir el Espíritu Santo de Dios para comenzar el cumplimiento de una profecía en Joel, que el profeta Joel había dicho en Joel 2 y el versículo 28. Joel 2:28 y acontecerá después, Dios dice, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora Él cayó su espíritu después de que Adán pecó. Él cayó al Espíritu Santo, y ningún hombre había podido recibir el Espíritu Santo. Cristo nació con el Espíritu Santo. Pero hasta este momento, excepto los profetas que lo recibieron fuera de tiempo, comenzando con Abraham, ningún hombre había recibido el Espíritu Santo. Dios llamó al antiguo Israel, pero no recibieron el Espíritu Santo. No estaban impregnados de vida inmortal. No fueron engendrados por Dios. A excepción de sus profetas, ninguno de ellos subirá en la resurrección a la vida eterna en la segunda venida de Cristo, ninguno de ellos. Pero ahora llegará el momento en que Dios comenzará a derramar su espíritu sobre toda la humanidad, pero Él lo había cerrado en el tiempo de Adán de toda la humanidad. Ahora Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Y a los que estaban en la iglesia después de que Cristo había ido a la cruz, y habían muerto y pagado el castigo en nuestro lugar, aquellos a los que Dios había llamado especialmente en ese momento, pudieron venir y recibir el Espíritu Santo de Dios. Y en el día de Pentecostés, 120 recibieron el Espíritu Santo de Dios, y esa es la primera vez que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre un grupo de personas. La primera vez en la historia de la humanidad que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre un grupo de personas. Y Cristo ya había ascendido al cielo como el sumo sacerdote por nosotros. Tenía que hacer eso para que algunos de nosotros pudiéramos salvarnos. Bueno, Cristo podría haber tomado las riendas del gobierno en ese mismo momento.
Pero él quería ayuda para gobernar cuando todo el mundo sería salvo, y quería llamar a varios de nosotros para que pudiéramos ser reyes y sacerdotes con él, gobernando con él en su trono en ese momento. Pero ahora quiero que noten algo que Jesús dijo en Juan 6:44. Bueno, si no recurro a él, lo citaré de todos modos, porque lo sé. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Verá, Jesús no estaba en ese momento abriendo el Espíritu Santo a toda carne, en absoluto, solo a las primicias. Es por eso que celebramos el día de Pentecostés hace algunos meses, en el verano. Pentecostés muestra que somos solo las primicias de la salvación de Dios. Dios no ha derramado su Espíritu sobre toda carne todavía. Pero comenzó con un tipo de personas que son un tipo de todo el resto de la humanidad, y el Espíritu Santo fue derramado sobre esos 120 en ese día de Pentecostés. Ahora bien, ese mismo día Pedro predicó un sermón. Él dijo, lo que ves aquí hoy es lo que Joel profetizó. Te lo acabo de leer, que llegará el momento en que Dios derramará su Espíritu sobre toda carne. Ahora bien, esto no era todo carne todavía, pero este era el comienzo del grupo. Y muchos decían a Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro dijo, arrepentíos. Arrepiéntete de todo lo que has hecho. El arrepentimiento es para con Dios, y has pecado. Dios es el legislador, y te ha separado de Dios. Arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados. Que perdonará tus pecados, y serás reconciliado con Dios. Te separas de Dios por el pecado. Pero serás reconciliado con Dios a través de Cristo, y a través de tu fe y creencia en Cristo, y entonces tú recibirás el Espíritu Santo. Y, ya sabes, ese mismo día de Pentecostés, hace más de 1.950 años, hubo alrededor de 3.000 que recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados ese mismo día. Y ahora hay más de 3.000 en la iglesia, el mismo día en que la iglesia nació y comenzó. Pero 3.000 era un número pequeño en comparación con todas las personas en la tierra en ese momento. Ahora, probablemente fue al día siguiente o solo unos días después, probablemente al día siguiente, Pedro y Juan estaban en la hermosa puerta del templo, y quedó lisiado, y Pedro lo sanó. Y mucha gente se dio cuenta, porque este hombre había sido lisiado de nacimiento y todos lo conocían. Y todos se dieron la vuelta porque saltó y pudo saltar y caminar de inmediato. Ni siquiera tuvo que aprender a caminar. Fue un verdadero milagro. Y Pedro predicó un sermón, y había alrededor de 2.000 más convertidos al día siguiente. El arrepentimiento y la superación son esenciales. Pero luego comenzó la persecución, y en 20 años habían llegado falsos profetas, y realmente la verdadera iglesia tuvo que esconderse en el año 70 después de Cristo. Y Satanás todavía estaba en el trono y gobernando, y persiguiendo a la iglesia. Pero de aquellos a los que Dios estaba llamando, Él no está llamando sino a unos pocos ahora, esos pocos tuvieron que vencer a Satanás y al mundo de Satanás. Ahora, déjame decirte que eso es algo muy difícil, y me pregunto cuántos de ustedes realmente están superando este mundo. Creo que no estás superando al mundo tanto como crees que lo estás. Escúchenme, hermanos, me refiero a ustedes. Las iglesias protestantes enseñan que solo crees en Cristo, y eso es todo lo que tienes que hacer. Eso no es todo lo que tienes que hacer. Tienes que arrepentirte, tienes que vencer, tienes que crecer en gracia y conocimiento, y tienes que perseverar hasta el fin, y muchos no hacen eso. Recibí estadísticas sobre esta iglesia el otro día, y aproximadamente 1/3 de todos los miembros bautizados y adultos de esta iglesia se alejan y se pierden. Pueden durar unos días. Pueden durar incluso unos pocos años, pero alrededor de 1/3 se va. Y, les digo, tomo un Ambassador College Envoy, el anuario, y veo las fotos de estudiantes de hace 10 años, de hace 7 años, de hace 15, 20 años,
y casi tengo insuficiencia cardíaca. Casi se me cae el corazón cuando veo los rostros de tantos y pienso que estaban aquí. Vinieron a Ambassador College. Tenían la verdad. Algunos de ellos recibieron la verdad. De hecho, la mayoría de ellos lo hicieron, pero no perduraron. Se alejaron. Ya no están con nosotros. Algunos están realmente perdidos. Algunos están realmente perdidos. Aquí hay un hombre que pasó por Ambassador College, se convirtió en uno de los ministros de la iglesia, y luego fue vencido por el alcohol. Ahora bien, Jesús bebió vino, pero Jesús solo bebió un poco, y Dios y Jesús enseñan la templanza en todas las cosas. Si no puedes beber solo un poco, no bebas nada. Pero este hombre se lo bebió todo. Bebió demasiado. Muy pronto se convirtió en alcohólico. Luego volvió a fumar cigarrillos. Pensó que tal vez eso lo ayudaría a dejar el alcohol, y no fue así, así que estaba haciendo ambas cosas. Un ministro fue a verlo después de que dejó la obra, y simplemente echó humo en la cara del ministro, usó blasfemias, lenguaje sucio. Y no hace mucho me escribió una carta pidiendo dinero porque estaba en contra y no lo ayudaría. Y todas estas personas así, dicen, bueno, te serví durante tantos años, y te serví fielmente. Y por eso piensan que ahora debo pagarles. Bueno, ya sabes, se olvidan, les pagaron. Recibían un salario, y tenían un buen salario, y vivían muy bien. Este hombre en particular, le construimos un nuevo hogar excelente. No lo apreciaba. Ahora su esposa está muy enferma. Bueno, teníamos que averiguar incluso si estaba mintiendo o diciendo la verdad. Dije, pagaremos las facturas del hospital de la esposa, las facturas del médico y todo. Pero no contribuiremos con dinero para salir y comprar más alcohol y seguir bebiendo desde la mañana hasta la noche, e incluso levantarnos y beber más en medio de la noche si te despiertas para poder volver a dormir. Ah, mi corazón se desploma cuando pienso en algunas personas a las que he amado tanto y a las que he estado tan cerca, y simplemente han dejado que Satanás los saque y la lujuria de la carne, el deseo de las cosas materiales. Sus vidas son un desastre. ¿Pueden ser salvos alguna vez? ¿Y ustedes? ¿Cuánto tiempo vas a aguantar? De todos ustedes o aquí, según las estadísticas hasta ahora, 1/3 de ustedes no estará aquí dentro de 10 años. Me refiero a ti. No estoy aquí para entretenerte. Estoy aquí para tratar de ayudar a salvarlos, y llevarlos a la gloria y a la felicidad, y a la vida eterna inmortal, y a los grandes logros, y a la maravillosa felicidad y gozo. Eso es lo que quiero para todos ustedes. Eso es por lo que rezo todos los días. Rezo por todos ustedes, y rezo por personas así. Pero, ya sabes, solo mis oraciones no pueden salvar a todos. El hombre del que acabo de hablar, tiene su parte que hacer. Tengo mi parte que hacer. Sé que Dios me dará toda la ayuda del mundo, y lo hace. Tengo que pedirle ayuda a Dios cada vez que vengo aquí para hablar contigo, y Él me ayuda. Esto no es solo un pedazo de basura humana que te habla. Es Cristo hablando en mí y a través de mí. Yo, no soy nada. Pero puedo entregarme a Cristo, y Él puede usarme. Y puedes entregarte a Él, y Él puede usarte de la manera que quiera usarte. No sé de qué manera te usará. No sabía de qué manera me iba a usar cuando me entregué a Él por primera vez hace 55 años. Pero así son las cosas. Gobernaremos con Cristo. Ahora, Él ha llamado a algunos, y tenemos que vencer a Satanás, y tenemos que vencer al mundo que sigue el camino de Satanás. Tenemos que salir de entre esas personas y el mundo y estar separados. Eso es Babilonia. Sal de en medio de ellos, Dios dice, y sepárate, dice el Señor. Ahora quiero que noten lo que Dios le ha dicho a la iglesia, y esto es para nosotros en la iglesia. Apocalipsis 3:21 al que está en la iglesia,
le concederé que se siente conmigo en mi trono, como yo también he vencido, y, ahora, estoy sentado con mi Padre. Dios en el trono de todo el universo. Jesús está allí arriba con su Padre ahora, la cabeza de la Iglesia y el sumo sacerdote sobre nosotros, y Él me está usando como un instrumento humano. Pero Él es la cabeza principal de esta Iglesia, o la cabeza real, la única cabeza real de la Iglesia. Pero Él dice que podemos reinar y gobernar. Y es por eso que Él fue al cielo y dio estos otros casi 2000 años más. Ahora es para llamar a algunos de nosotros para que podamos tener más que serán cambiados y donde Dios se habrá reproducido a sí mismo. Y naceremos de Dios hasta que seamos Dios. Nosotros mismos seremos Dios, tanto Dios como Jesús, tanto Dios como el Padre. Jesús es Hijo de Dios por resurrección de entre los muertos, lees en Romanos 1 versículos 1, 2 y así sucesivamente, y podemos ser de la misma manera. Es el primogénito de muchos hermanos. Oh, quiero que seas uno de esos hermanos, nacido con Él, y algunos de nosotros no lo vamos a estar. Algunos de ustedes no lo estarán. ¿Vienes aquí solo para entretenerte y divertirte conmigo? No soy un artista, y no estoy aquí para entretener, pero estoy aquí para explicarlo. Estoy aquí para suplicar. Pero ya has tomado la decisión y te has entregado a Cristo. Bueno, ahora, muy pronto, es muy pronto que vamos a encontrar que Cristo vendrá de nuevo. Ahora bien, el martes es el día santo anual, la fiesta de las trompetas, y eso nos representa la segunda venida de Cristo. ¿Por qué viene Cristo? Cristo nació para ser rey. Cristo nació para sentarse en un trono. No solo nacer como un Salvador para que si dices recibo a Cristo, iré al cielo. Él nació para crecer y conquistar a Satanás, y para morir por ti y por mí, y para trabajar como nuestro sumo sacerdote estos 1950 años. Y para ayudarnos a entrar en ese reino, y a gobernar con él, y así seremos reyes y sacerdotes, y gobernaremos y reinaremos sobre la tierra. Y ahora leemos en Apocalipsis 11 y versículo 15, pronto llegará el tiempo que está representado por el día, la fiesta de las trompetas, 2, será el próximo martes a partir de mañana por la noche, el lunes por la noche diría. Apocalipsis 11:15 Los reinos de este mundo. Esos son todos los gobiernos de este mundo. Ahora conozco a muchos de los reyes y los primeros ministros y los presidentes que están sentados en esos tronos, y al único emperador. Hubo 2 emperadores. Uno de ellos fue hecho prisionero, su gobierno derrocado y murió, pero lo conocía muy bien. Nuestros cumpleaños están separados por solo 8 días. Una de las últimas cosas que hizo fue enviarme felicitaciones por mi cumpleaños número 82. También tenía 82 años en ese momento, pero no vivió hasta los 83. Fue tomado cautivo y murió. Personalmente, creo que probablemente lo mataron. Pero los reinos de este mundo se convertirán en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él, Cristo, reinará por los siglos de los siglos. La esposa de Cristo estará lista. Entonces podemos ser reyes y sacerdotes y reinar con Él en la tierra. Ni en el cielo, ni en la tierra. Ahora bien, llegamos a, un poco más tarde, déjame ver, sí, es más adelante en este mismo capítulo. No, es el capítulo 19, y los versículos 6 y 7. Apocalipsis 19, 6,7 Y oí como la voz de una gran multitud, y como la voz de muchas aguas, y como la voz de poderosos truenos, que decían, Aleluya, porque el Señor Dios omnipotente reina. Eso es lo que vamos a celebrar el próximo martes. 7. Alegrémonos, regocijémonos y honrémosle, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Hermanos, ustedes son esa esposa, ¿vas a estar listo? La esposa estará lista, la iglesia en su conjunto estará lista. Pero, ¿cuántos van a estar en la iglesia en ese momento? ¿Cuántos más de ustedes se van a escapar?
¿Cuántos de ustedes van a dejar que esto y aquello y lo otro en el mundo los tienten, o pierdan interés, o descuiden la oración? ¿Por qué esta iglesia no estaba ni siquiera llena en más de un tercio? Quiero decir que este auditorio no estaba lleno en un tercio, hasta que regresé aquí hace 2 años, o hace 3 años. Y ahora todos estamos llenos. ¿Solo vienes para un espectáculo? ¿Solo vienes a entretenerte y divertirte? Hermanos, su vida eterna está en juego. Todo lo que puedo hacer es tratar de tronarlo. Pero no puedo agarrarte y obligarte a hacerlo. Solo ustedes pueden hacer eso, ustedes mismos. Pero puedo decírtelo. Y te lo digo. Y lo digo en serio. Rezo por ti. Te digo, hago todo lo que puedo hacer. No puedo hacer más. Ahora bien, el capítulo 19 de Apocalipsis. Apocalipsis 19:6 Y oí como la voz de una gran multitud. Veamos, y su esposa. Oh, ya leí eso. Su esposa se ha preparado. Y luego en el versículo 16 leemos que Cristo, cuando venga, tiene en su vestidura y en su muslo un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a gobernar, y entonces, ¿qué va a pasar? El capítulo 20, en la misma página de mi Biblia. Apocalipsis 20, 1, 3 Y vi a un ángel que descendía del cielo, teniendo en su mano la llave del abismo, y una gran cadena, 3, en su mano. 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató 1000 años. 3, y lo echaron en el abismo, y lo encerraron, y pusieron un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplan los 1000 años. Ahora, será liberado poco tiempo después de eso, y luego será repudiado para siempre, antes del juicio del gran trono blanco. Satanás entonces será quitado. Él está en el trono de toda la tierra. Está gobernando. Sentados en tronos, gobernando. Hablo con los jefes de gobierno de todo el país. Ayer mismo tuve una conversación con la mano derecha del presidente Sadat, el segundo hombre en el gobierno de Egipto, y dijo que con mucho gusto organizaría una reunión con el presidente Sadat nuevamente. Espero estar allí a mediados de noviembre, justo después de la fiesta de los tabernáculos. Es decir, probablemente un par de semanas después. Y también se están haciendo arreglos para otra reunión con el rey Hussein, y también con Menachem Begin si todavía es primer ministro en Israel en ese momento. Creo que habrá elecciones entre ahora y entonces, y es posible que ni siquiera se postule esta vez. No sé. Pero veré a quien sea el primer ministro porque, si no es el primer ministro, ya conozco al hombre que lo será en cualquier caso, y son muy buenos amigos míos. Pero quiero renovar la amistad con el rey Hussein en este momento, porque esta iglesia va a tener que huir a un lugar seguro. Ahora no sé si es Petra. No lo sé en absoluto. Solo sé que algunas cosas en la Biblia indican que podría ser eso, y no conozco ningún otro lugar que se indique, pero no sé si ese es el lugar en absoluto. Pero, por si acaso, el rey Hussein está a cargo de ello, y me gustaría conocerlo por el bien de ustedes, hermanos. Y todo se está arreglando. Ahora espero encontrarme con el rey de Arabia Saudita en este viaje, junto a nuestros hermanos en Inglaterra nuevamente, e iré allí justo después de la fiesta de los tabernáculos. Ahora, como dije, estoy esperando ir, el lunes por la mañana, saldremos de aquí, a Nashville para estar con nuestros hermanos en Nashville para la fiesta de las trompetas. Y luego, el sábado siguiente, si Dios quiere, espero estar en Minneapolis para un servicio combinado con varios de nuestros hermanos allí. Déjame ver, creo que tengo todo aquí en mi bolsillo si puedo encontrarlo, una pequeña nota que tengo aquí. El día de la expiación será el jueves, 8 de octubre, y espero estar aquí. El sábado siguiente, casi todo el mundo viajará a una fiesta, así que estaré aquí. De todos modos, no hay otros lugares en los que pueda hablar con mucha gente.
Y luego, en la fiesta, espero estar aquí el primer y el último día especialmente, y el sábado en medio de la fiesta en Bexande en el tabernáculo de allá, donde también habrá mucha gente. Y después de eso, mucho después de la fiesta, será una semana o dos, un par de semanas o más, entonces volveremos a Europa nuevamente. Pero ese es el calendario. Pero ahora vamos a celebrar la segunda venida de Cristo el próximo martes. He tratado de explicarles por qué viene. Él viene a sentarse en el trono de la tierra, sobre todas las naciones. Hablo con los jefes de gobierno, y creo que ningún otro hombre ha hablado con tantos de ellos como yo en sus propios cargos, donde gobiernan y reinan. Ahora, el trono en el que gobiernan hoy es simplemente la oficina en un edificio donde se sientan y hacen su trabajo, y ahí es donde los encuentro. Creo que el presidente de los Estados Unidos se ha reunido mucho más que yo porque se reúnen como un cierto grupo donde todos se reúnen. Pero no creo que ningún hombre se haya reunido más que yo, yendo a ellos en su propio trono en su propia oficina privada y teniendo una reunión privada con ellos en su propia oficina. Pero, hermanos, encuentro que están llenos de problemas, y son problemas que no pueden salvar. Y no van a gobernar mucho más tiempo. Cristo vendrá y gobernará sobre todas las naciones de la tierra y resolverá estos problemas y estas dificultades. Pero Él nos ha llamado a ti y a mí para que seamos reyes y sacerdotes con Él y debajo de Él, y ayúdalo a Él y a los gobernantes. Y nosotros seremos los gobernantes, y vamos a enseñar a estos gobernantes. No puedo enseñar a los reyes de la tierra ahora. No estoy tratando de convertirlos. Voy a ellos para recibir el pequeño mensaje que puedo. Pero lo principal es abrir la puerta para que pueda hablar con las personas que están debajo de ellos y para que podamos llevar el mensaje a esos países. Y estamos llevando el mensaje a más y más países todo el tiempo. Ahora estamos planeando llevar el mensaje a España. Ahora estamos planeando llevar el mensaje a Italia, en italiano. Hemos estado trabajando en eso esta semana. Dios está obrando en esta obra, como nunca ha obrado en ninguna obra en 1900 años, en este momento. Pero, hermanos, finalmente quiero que salgan de aquí esta tarde pensando, ¿van a aguantar? ¿Cuánto tiempo pasas en oración? ¿Pasas tanto tiempo en oración como en la televisión? ¿Pasas tanto tiempo en oración como en entretenimiento y solo las cosas para divertirte y llenar tu tiempo que te gusta hacer? Será mejor que te hagas algunas de estas preguntas o algún día desearás haberlo hecho. ¿Dije todo lo que pude hacer? Puedo gritarte. Puedo decírtelo. Puedo suplicarle. Puedo orar por ti, y lo hago. Soy como tú, yo también tengo que aguantar hasta el final. Tengo que enfrentar la tentación. Mi vida ha sido amenazada. Me han amenazado con esto, aquello y lo otro. Hay personas a las que les gustaría destruirme ahora mismo. No es fácil, pero tuve que calcular el costo antes de entregarme a Jesucristo. Tengo que pagar el precio. Sabía que lo haría. Y tienes que pagar el precio. ¿Estás dispuesto? Jesús dijo de sí mismo que no podía hacer nada. Si no hubiera orado tan continuamente al Padre, nunca podría haber soportado. Incluso Cristo, y Él tenía el Espíritu Santo, Él era Dios, así como el hombre. Pero también era hombre, y fue tentado en todos los puntos como nosotros. Les digo que ninguno de ustedes ora tanto como lo hizo Jesús, y lo necesitan más que Él. Será mejor que lo pienses bien, y espero que esto haya ayudado más que una tarde de entretenimiento. Muchas gracias, hermanos, a todos ustedes.